Como una introducción, solo quiero hacer manifiesto que Guatemala no es un país con cultura minera. Si bien hubo un auge a partir del 2000, la industria es demasiado pequeña y a nivel que fue creciendo, creció más fuerte en los conflictos sociales por la minería. Para que se ubiquen un poquito mejor, colindamos con México, Belice, Honduras y El Salvador. Iniciamos prácticamente con lo que es Centroamérica. Guatemala tiene una extensión de 108.890 kilómetros cuadrados. Somos pequeños territorialmente. Geológicamente es un territorio complejo, donde convergen tres placas tectónicas, donde está la falla del Motagua, y donde ahí en esta falla, en este río, se han tenido algunos antecedentes, pero es más que todo de placer, de oro del placer. Legislación minera, por lo que platicaba aquí el amigo, tenemos una ley minera que fue promulgada en el año de 1997 por el decreto 4897. Solo tenemos una ley aplicable a todas las operaciones mineras. No hacemos una diferenciación entre lo metálico y no metálico, así que con la misma vara que se otorga una arenera, se está otorgando una metálica. La ley considera tres tipos de licencia, que son las de reconocimiento, exploración y explotación. Ahorita en nuestras estadísticas para el 2017 otorgadas tenemos 307 licencias. Pueden ver ahí la distribución. Y acá en el mapa, ahí los polígonos rojos son los que reflejan las licencias de explotación, y los polígonos rojos son las de exploración y polígonos verdes explotación. Solicitudes en trámite. A partir del año 2011 se declaró una moratoria de facto. A través de ahí ya no se otorgaron ninguna licencia minera, lo cual ha repercutido que a la actualidad se tengan 599 licencias paradas que no se han otorgado. Cabe mencionar que el gobierno anterior otorgó algunos derechos mineros por influencia. Bueno, esto que ha fomentado la ilegalidad, y más que todo pues enfocándonos a los materiales de construcción, que existen muchas operaciones ilegales, especialmente de sobrevivencia en las áreas rurales, lo cual nos ha tenido como consecuencia los asolvamientos de ríos, los daños en el cauce, desestabilización de taludes y un impacto al paisaje pues fuerte. Como pueden ver también pues, en los diarios siempre se está hablando de estas explotaciones ilegales que se dan sobre todo en el área rural del país. Si nos queremos basar un poquito, platicar un poquito de minería artesanal en no metálicos, pues sí está más enfocado a lo que son limitadas en seres de uso diario, ornamental y bisutería. Muy típico es nuestras piedras de moler, que es lo que la población del área rural indígena, pues es lo que más utilizan, que son las andesitas, pero aún así la explotación se ha dado de forma antitécnica. De ornamentales, y también tenemos lo que es la explotación del jade, con la cual se tiene problemas porque son pocas las licencias mineras otorgadas para jade y se sabe de la comercialidad que se está sacando bastante del país. Enfocándolo así como minería ilegal, la demanda no satisfecha de materiales de construcción provoca el surgimiento de operaciones temporales, en la mayoría de casos de sobrevivencia. Es por el nivel de pobreza que tenemos, que es fuerte. Han ocurrido operaciones ilegales de oro, de placer, pero no en dimensiones trascendentales. Lo que les comentaba, que es a través del río Motagua, que es el límite de estas tres placas tectónicas, y es donde se han dado algunos casos, pero realmente no son trascendentales.
Regresando a las explotaciones de andesitas, de no metálicos, es lo que les comentaba de la explotación antitécnica y del fuerte impacto que ha dado al paisaje. Se ha tratado de regular y empezar a trabajar en estos aspectos, pero sí ha sido un poco complicado. Muchas veces la población pues no acepta, y se ha dado a tal punto de que hay sectores que ya no se mandan a personal de minería por la integridad física. El impacto de la minería, para que tengan un poco de conocimiento, en el Producto Interno Bruto de mi país, aporta pues el 0.9% en impacto del primer y segundo orden, que suman más del 3% del PIB. Genera el 17% de las exportaciones, alrededor de los 900 millones de dólares. El mayor aporte generado por Minera San Rafael, que es de la transnacional, es el actual proyecto, pues la mina más grande que tenemos, que opera generalmente de 5.000 toneladas diarias. Y años anteriores, el proyecto más grande que tuvimos fue de la mina Magna, de la minera Montana, de Gold. Esta mina empieza ya este año su cierre. Es el primer cierre que se tiene registro en Guatemala, y se espera que sea como el pionero y la pauta de cómo hacer esto, porque nuestra legislación minera no toca, es muy superficial, no contempla el cierre de minas. Entonces, pues de estas empresas que se han trabajado pues, con estándares internacionales, han dado la pauta de cómo trabajar ahí. Conflictos mineros, lo que le comentaba, mi país no se escapa, a pesar de que no tenemos una industria minera fuerte, no se escapa de los conflictos entre pobladores y mineros. La opinión generalizada de que la minería destruye predomina en la población, a tal punto que con las regiones en el área rural han llegado a ser, ni siquiera hay licencias de exploración, de explotación, y han hecho ya consultas de no a la minería. Entonces ya hay un antecedente de que ni siquiera hay intenciones de ir a explorar, y ya se hicieron consultas de no a la minería. En algunos casos la sostenibilidad social y ambiental han sido elementos secundarios a la rentabilidad, y esto es más que todo que tal vez se han pasado más en interés a las ganancias de lo que en sí ha sido del beneficio. Lo que les decía, el impacto que ha generado en la explotación de ríos, de la desestabilidad de taludes, los asolvamientos y el impacto visual. A manera de conclusiones, como les repito, no se escapa mi país de la controversia asociada a la minería. La minería artesanal usualmente tiende a ser ilegal, pero no existen operaciones de grandes dimensiones. En algunos casos el impacto ambiental ha sido trascendente. Así que este es un panorama muy general de cómo está la situación minera, sabiendo que desde nuestros antecesores tampoco contaban con licencia minera para construir el Real Jaguaste, Parque Vertical de las Ruinas Mayas. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Lo que has comentado, la minería artesanal, informal, solamente de artesanías no metálicas, para esas piedras que van para moler el grano, el jade, como gemas para también, supongo, para venderlo en el mercado, como ponías una foto a los turistas. ¿Tenéis cuantificado más o menos cuántas personas dependen de ese sector de actividad? No, realmente no se tiene estadística de cuántas personas puedan estar relacionadas, favorecidas. Y en proyectos de mineros gases, dices que montaban cerro y no hay experiencia de cómo hacer las labores de cierre porque no hay
la legislación no lo contempla, pero hay más compañías mineras, hay proyectos de exploración, hay alguna actividad de gran minería. No, lamentablemente por la situación que se dio hubo un auge en el 2004, del 2000 al 2004, de mucha inversión, pero a raíz de que empezaron también los conflictos mineros muy fuertes por ONGs y recordando las estadísticas que usted dio a nivel de Centroamérica, Guatemala es el que más puntea en conflictos mineros sin tener una industria fuerte en este ramo. Realmente no, y ahorita no, se están yendo las inversiones. Se supone que ha ganado el sector fisiopónico. Podríamos. Viendo que los que quieren invertir vayan al país. Sí, podría decir. ¿Alguna pregunta para Carolina? Gracias. ¿Cuál es el producto principal de San Rafael? Dijiste que era una minera grande. Es polimetálica, especialmente plata, pero asociada con oro, plomo y zinc. Carolina, muchas gracias. Continuamos con el programa y vamos recuperando el tiempo que llevamos perdido por la mañana con la presentación de IGEMIN, Instituto Hondureño de Geología y Minas, a cargo de su director ejecutivo, Jacinto Rodríguez Escobar, y la